Todo fan de Dragon Ball se ha preguntado alguna vez cuál es la mejor saga, y la pelea siempre termina siendo entre la saga de Freezer y la de Cell, aunque ahora hay gente que mete en la conversación las sagas de Moro y Granola. Opiniones de mierda hay en todos lados, pero todos se suelen decantar por la saga de Freezer, y están totalmente equivocados. Bueno, en realidad no, y es que yo creo que ambas sagas tienen la calidad como para ser la mejor. Es de esos temas que elijas lo que elijas está bien, al final termina siendo una cuestión de gustos, pero como veo que casi todo el mundo siempre defiende la saga de Freezer, vine a hacerme la distinta y decirles porque opino que la saga de Cell es la mejor saga de Dragon Ball. Empecemos hablando del por qué se suele elegir a la saga de Freezer por sobre la de Cell, y el argumento que yo más escucho es que la saga de Cell tiene muchos errores y huecos, y la verdad tienen razón, los viajes en el tiempo tienen errores, el núcleo de Cell se contradice como 5 capítulos atrás, y que el Dr. Gero pueda crear androides con ese poder es ilógico, pero rompiendo una lanza en favor de Toriyama, los viajes temporales tienen errores en todas las obras, el núcleo de Cell si lo rebuscas un poco lo puedes explicar, y lo de 17 y 18 ya sí es injustificable, pero el asunto con todos estos temas es que sí, tienen huecos y errores y algunos son hasta groseramente imposibles. Pero son más las cosas positivas que aportan que los problemas que traen, los viajes en el tiempo y los androides son incoherentes, pero son la base de toda la saga, sin ellos no tendríamos a Trunks del futuro ni nada de esa línea temporal, y por extensión, tampoco todo el trabajo que se hizo en la relación de Trunks y Vegeta, ni todo el tema de Vegeta con el ego roto por la paliza de 18, y capaz ni siquiera se hubiera convertido en Super Saiyajin, porque hasta que apareció Trunks, todos pensaban que era una leyenda única, y canónicamente no se ha dicho si el Vegeta del futuro de Trunks podía transformarse, todo el desarrollo de Gohan en esta saga tampoco hubiera pasado, el Super Saiyajin 2 no existiría, y así puedo seguir. También debo decir que el aumento de errores es causado en parte, porque en la saga de Cell se usan conceptos algo más complejos, hay viajes en el tiempo, androides con energía infinita y un ser artificial hecho mezclando distintos ADN, mientras que en la saga de Freezer, simplemente estábamos en otro planeta y habían extraterrestres. Toda la saga se desarrolló en ese contexto, por eso tiene menos errores, y es cierto que si no sabes implementar bien un recurso no deberías usarlo, pero haciendo un balance, son muchas más las cosas positivas que las negativas, aunque entiendo a la gente que le baja puntos por estos errores. Ahora el que considero el segundo punto más criticado de esta saga, y del cual hablé en mi último video, la supuesta humillación a Freezer, y es que Freezer resultó estar vivo, fue a la Tierra de la mano de su papi y con un cosplay de Terminator, y todos pensábamos que iba a haber una revancha con Kakaroto, pero llegó John Connor y le hizo la del rompecabezas invertido, y todos dicen que esa fue una humillación, pero me parece que son bastante dramáticas con esto. En cuanto a la batalla como tal, sí podemos decir que fue una humillación, pero la gente lo compara con lo que le hicieron en Super, y nada que ver, comenzando con que el contexto no es el mismo, ni dentro ni fuera de la obra, ya que dentro del manga de Z su muerte ocurrió en una saga que no era la suya, él no era el importante aquí, simplemente lo usaron como introducción a la nueva saga, y en el mundo real, Freezer en ese momento no era el villano icónico que terminó siendo, ya que recién había acabado su saga, tampoco llevábamos décadas desde su última aparición como pasó en Super, y no era el villano principal, además que el trato que le dieron a Freezer también fue muy diferente, en Z únicamente lo mataron y ya, en cambio en Super lo ridiculizaron, y lo peor es que ni siquiera hubo un motivo para esto, porque lo de Trunks sí tenía una razón de ser, y era mostrarnos el nivel de la amenaza que se venía, que venga un tipo y corte como plastilina al villano más fuerte hasta ese momento, y luego ese mismo tipo nos diga que tuvo que venir del futuro, porque no tenía otra forma de derrotar a los enemigos que están por venir, nos deja saber desde un inicio que los villanos que vienen son una verdadera amenaza, por eso no me parece algo malo lo que hicieron con Freezer, y es que la forma en que lo hicieron, no termina afectando al personaje, el único verdaderamente humillado fue el Rey Cold, personaje olvidado por Dios, pero ya que hablé de lo que se le suele criticar a la saga, ahora toca hablar de lo que hizo bien, y obviamente tengo que hablar del Super Saiyajin 2, y de la sobrevaloración del Super Saiyajin, o más bien, la infravaloración de la fase 2, y es que en el fandom casi todos coinciden con que la fase 1 es mejor, pero para mí es al revés, y antes de que me linchen, no estoy diciendo que la fase 1 sea mala, al contrario, me parece la transformación mejor desarrollada y aprovechada de todas, pero en cuanto a lo que es la construcción hasta llegar a ella, que
que es lo que se suele comparar, ya que cuando hablan de estas transformaciones suelen hablar de estos momentos. Me parece que el Super Saiyajin 2 es mejor, pero debo aclarar que la fase 2 sea tan buena, es gracias al genial desarrollo del Super Saiyajin, ya que la fase 2 se construye a partir de este, y es que desde el inicio de la saga de Cell se empieza a construir la idea de superar al Super Saiyajin, porque Trunks tenía el cosplay de Justin Bieber y aún así no pudo derrotar a los androides, tuvo que viajar al pasado con la esperanza de que Goku los derrotara, y aunque es cierto que Goku era más fuerte que él, nos muestran que el simple hecho de volverse rebelde no garantizaba la victoria, y ahí está el problema. Se suponía que el Super Saiyajin era el ser más poderoso del universo, el guerrero definitivo, y acá tenemos 3 de esos, pero uno tiene las defensas bajas, al otro se lo papearon, y el último tuvo que hacer la de Marty McFly para que no lo maten. La leyenda del Super Saiyajin fue el bait más grande de la historia, entonces había que superar el poder de una leyenda, que se suponía que ya era la cúspide de la fuerza, y el problema es que la leyenda llegaba hasta ahí, no hablaba de la fase 2 ni la 3 ni la 4, de la fase Dios sí, pero esa ya era un Lost Media, entonces no tenían idea de qué hacer, era como estar navegando en medio del océano rezando llegar a tierra firme. Todo esto se ejemplifica muy bien cuando Vegeta llega y se transforma. El tipo se creía invencible, porque según la leyenda debería serlo, hasta que llegó la rubia blanquita y le desacomodó el brazo, usando esto también para continuar con el desarrollo de Vegeta, ya que al haberse transformado había recuperado su confianza, pero luego de su pelea contra 18 quedó hecha pedazos otra vez, entonces no sabían si era posible superar al Super Saiyajin, y mucho menos sabían cómo hacerlo, y aquí es donde empieza lo bueno. Todos sabemos que el personaje de Goku encarna el esfuerzo, él no llegó hasta donde está por leyendas, sino por su esfuerzo, su amor por las peleas y su deseo de ser más fuerte. Por eso esta situación que parecía un problema, para Goku solo fue una oportunidad. Todos se pusieron a entrenar buscando cómo superar el Super Saiyajin, y todos encontraron respuestas distintas. Trunks alcanzó el Dai Sandankai, una forma que si bien otorgaba un gran poder, causaba un gran desgaste y reducía muchísimo su velocidad, haciéndola prácticamente inútil en combate, mostrando la falta de experiencia de Trunks, creyendo que solo la fuerza es importante en una pelea. Vegeta alcanzó el Dai Nirankai, una forma menos poderosa que la anterior, pero que no reducía tanto la velocidad y tenía menos desgaste, haciéndola más útil a la hora de pelear, mostrándonos que Vegeta entiende que no puede sacrificar toda su velocidad por poder, pero que sigue poniéndolo por encima de cualquier otra cualidad, lo cual va totalmente con el Vegeta de ese momento, que aún no era el padre adorable que conocemos. Y luego está Goku, que consiguió el Super Saiyajin de 4º grado, la forma perfeccionada del Super Saiyajin, con un balance en todas sus estadísticas, y con un desgaste casi nulo, y aquí nos muestran la diferencia entre Goku con Vegeta y Trunks, y es que él no es solo un guerrero, es un artista marcial. Él no simplemente busca obtener más poder, él analiza la situación y busca la mejor manera para progresar, y eso es lo que hizo acá, porque mientras que Trunks y Vegeta al ver que su poder no alcanzaba, simplemente intentaron conseguir más poder, Goku en lugar de buscar sobrepasar el Super Saiyajin, primero se centró en solucionar sus puntos débiles, y es que Goku se dio cuenta del desgaste y estrés que significaba para su cuerpo usar el Super Saiyajin, entonces lo que hizo fue eliminar esto, para tener la versión del Super Saiyajin más estable y útil posible, y todo esto es lo que terminó desembocando en el Super Saiyajin 2, porque a pesar de haber descubierto el cómo superar la fase 1, Goku sabía que quien podía alcanzar el siguiente nivel era Gohan, pero necesitaba su ayuda para lograrlo, porque tener un gran potencial no sirve de nada si no sabes cómo aprovecharlo. Si simplemente con entrenar bastara, Gohan del futuro hubiera acabado con los androides, pero ya sabemos cómo terminó nuestro jugador de tenis, no alcanza solo con entrenar, hay que saber cómo entrenar, y ahora viene la otra razón del por qué esta transformación es tan buena, el desarrollo de Gohan. Desde el comienzo nos mostraron que Gohan tenía un potencial enorme, superando por mucho a personajes como Goku o Vegeta. El problema es que él no mostraba interés por pelear, no tenía ese instinto Saiyajin. En la saga de Freezer tuvo la determinación de luchar, pero esto era porque tenía que hacerlo sí o sí para revivir a Piccolo y los demás, además de que también se sentía culpable por sus muertes. Entonces no es que en la saga de Freezer le empezó a gustar pelear, simplemente perdió el miedo a hacerlo, ya que no había otra salida, estaba en un planeta desconocido, contando únicamente con el apoyo de Krillin para pelear, porque Goku llegó después, siendo esta su única oportunidad no solo de revivir a sus amigos, sino también de restaurar las esferas del dragón, y tenían que enfrentarse al jefe de Vegeta, persona por la cual están en esa situación, y a todos sus soldados. Gohan no
solo estaba obligado a pelear, sino que aunque peleara necesitaba casi de un milagro para sobrevivir, porque si Goku o Vegeta no hubieran llegado a Namek en el momento que lo hicieron, hoy estaríamos diciendo, qué buena serie era Dragon Ball, lástima que terminaron todos asesinados por un empresario enano del espacio, así que se entiende perfectamente la determinación de Gohan en esa saga, porque él no tenía otra opción, pero en la saga de Cell la cosa cambia bastante, comenzando con que todo transcurre en la Tierra, y todos sabemos que no es lo mismo jugar de visitante que jugar de local, ellos acá están en un lugar que conocen y con ventaja numérica, en cambio en Namek tenían que esconderse del ejército de Freezer, en un planeta desconocido, y esto es muy importante porque en Namek ellos eran la presa, ellos eran los perseguidos, en cambio aquí son los guerreros Z quienes buscan a las amenazas, y eso da una mayor sensación de control, o que la situación es un poco más manejable, pero también hay que recalcar que el mayor cambio de Gohan, lo vimos luego de que salió de la habitación del tiempo, ya que el entrenamiento le permitió tener un mejor control de su ira, debido a que entrenaron para eliminar el estrés que les producía el Super Saiyajin, y algo que caracterizó mucho a Gohan en la saga de Freezer, es que actuaba impulsivamente muy seguido por culpa de su ira, que sabemos que es su fuente de poder, pero al no controlarla también se vuelve un problema, entonces cuando Gohan salió de la habitación, tenía un gran control de su enojo, y estaba en un contexto mucho menos crítico que en la saga anterior, literal se pasó los días que faltaban para el torneo boludeando con su familia, y cuando por fin el torneo comienza, Gohan lo que intenta es que Cell se rinda, no quiere pelear, y para muchos fue una decisión sin sentido, pero es completamente lógica siguiendo las bases y el desarrollo de Gohan, en este punto se supone que él era más fuerte que Cell, pero para que no haya gente jodiendo en los comentarios, lo dejaré en que Gohan creía que era más fuerte que Cell, y sabiendo que a Gohan no le gusta pelear, y al verse él más fuerte que su oponente, es normal que haya intentado convencerlo de no pelear, después de todo, en las negociaciones suele ceder quien está en desventaja, y pueden decir que no fue sensato o que era obvio que Cell no aceptaría, pero recordemos que aún estamos hablando de un niño, obviamente sigue teniendo esa inocencia propia de la edad, luego de eso Cell comienza a lastimarlo pero Gohan se niega a pelear, y podrán pensar que no tiene sentido que Gohan siga insistiendo aquí, pero recuerden, Gohan solo pelea si es necesario, no lo hace por gusto, sino porque es empujado a hacerlo, las anteriores veces no tenía elección, pero aquí sí tiene, no solo es más fuerte, también están sus amigos y su padre allí, que aunque individualmente no pueden vencerlo, todos juntos probablemente sí podrían, Gohan no siente que su única salida sea pelear, además que ahora puede controlar mejor su ira, no explota en rabia a la mínima como antes, pero todo cambia cuando aparecen los Cells Juniors, Gohan no solo había perdido la ventaja numérica, sino que estaban por mandar con Kaiosama a todos, otra vez, y ahora viene la parte más criticada, el sacrificio de 16, a todos los parece ilógico que despierte el Super Saiyajin 2 por un robot que ni conoce, mientras sus amigos estaban siendo madreados por los cucarachines, y acá el problema que creo que muchos hacen, es comparar la transformación de Gohan con la de Goku, como si fueran lo mismo, y es que a simple vista son muy similares, el villano mata a alguien y el prota despierta una nueva transformación, pero poniéndote a analizar te das cuenta que es muy distinto, comenzando con que Goku no tenía ese dilema interior que tenía Gohan, sobre si debía luchar o no, Goku simplemente estaba peleando, de repente vio que le mataron a su pelón y se enfureció, pero Gohan no, él en ese momento se encontraba en shock, de un momento a otro, todas las cosas se habían arruinado por su culpa, todos estaban por morir, y aquí todos dicen que es cuando Gohan debía enojarse, pero no todas las situaciones generan la misma emoción, en este momento la cabeza de Gohan estaba hecha un caos, él no quería pelear, pero por culpa de eso todos estaban por morir, pero él no estaba enojado, estaba desesperado, intentaba desatar su ira pero no podía, y ahí es cuando llega a 16, un androide que, a pesar de ser totalmente máquina, era quien más entendía su situación, él también tenía un gran poder pero no le gustaba pelear, solo intervenía cuando era necesario, 16 funciona como un paralelismo de Gohan, él tampoco quiere pelear, pero tiene mucho más claro cuando debe hacerlo, por eso en ese momento de caos emocional, 16 se acercó, y le dijo que hay personas que nunca entenderán con palabras, que no es pecado luchar por la justicia, y que cuidara a los animales que él tanto amó, y eso es lo que verdaderamente llevó a Gohan a transformarse, las palabras de 16, él le aclaró las ideas, y le dio una razón por la que pelear, 16 fue un faro entre todo el caos, y ahí Gohan desató todas las emociones que tenía adentro, en forma de una explosión de furia, alcanzando el Super Saiyajin 2.
Por todo esto es que en mi opinión el Super Saiyajin 2 es mejor que el 1, al menos en cuanto a cómo se construyó la forma, desarrollando al Super Saiyajin, y a su vez concluyendo con el desarrollo que Gohan venía teniendo desde el comienzo, contribuyendo también al desarrollo de Vegeta y su relación con Trunks, y mostrándonos también la evolución de Goku como artista marcial, reflejándose enormemente el cambio que tuvo desde niño, pasando de ser alguien impulsivo y violento, a encontrar la manera de superar una leyenda a base de análisis y reflexión, mostrándonos por qué llegó a donde llegó, por su esfuerzo y disciplina, y sobre todo su humildad. Nunca se creyó mejor que nadie, y aceptaba las enseñanzas sin importar de quién vinieran, diferenciándose mucho de Vegeta por ejemplo, que a pesar de pertenecer a la élite, su arrogancia hacía que siempre quedara por debajo de Goku. Además todo esto mejora el concepto del Super Saiyajin. A muchos les pareció que arruinaron la transformación, cuando hicieron que cualquiera la pudiera alcanzar, pero para mí es todo lo contrario, calza mucho más con lo que representa Goku, el haber conseguido una transformación tan complicada, que hasta se consideraba una leyenda, en lugar de ser el elegido de una profecía, que le otorgó un poder enorme por ser puro de corazón. Todas estas cosas son las que vuelven a la saga de Cell, en mi opinión, la mejor saga de Dragon Ball. Aún hay cosas de las que puedo hablar, como del personaje de Trunks y su relación con Vegeta, o Piccolo terminando de aceptar por completo su cambio. Avísenme si quieren que siga hablando de esta saga, y también díganme su opinión, si están de acuerdo o no con lo que dije, capaz y hasta termino cambiando de opinión. No olviden suscribirse y darle like que me ayudan muchísimo, y recuerden, pala guacha loca besito en la boca.